Les voy a leer un cuento, un relato que se llama Dos veces el fuego. Hago notar que este relato hace parte de la colección de cuentos Líneas Cruzadas, una antología de cuento colombiano publicada por la editorial Hilo de Plata, muy recomendado. Dos veces el fuego. Antonio y Mary solían pasear cada que podían y así lograron conocer muchos lugares interesantes. Durante todos esos viajes estuvieron en Europa, en África, en Asia, además de toda América, por supuesto. Cada año, desde que se jubilaron, se acostumbraron a hacer dos paseos grandes y uno más pequeño, más local. Es verdad que sin ser ricos lo parecían y la idea era ir cubriendo poco a poco los destinos que más les interesaban y de manera sistemática lo fueron logrando. Antes de partir, estudiaban historia y geografía del sitio que habían escogido. Ahondaban en sus mitos y leyendas y se regocijaban de la prehistoria y de la política local, llegando a estar mejor informados que muchos de los habitantes y hasta de los guías nativos. Se organizaban para recorrer, ahorrando para disfrutar y conocer, y así probar platos nuevos, empaparse de otras culturas, de otros ambientes, de otras formas de mirar la existencia y las formas de ser. Aprendieron a embriagarse de otros modos, inclusive con los mismos licores, ni se diga con los autóctonos del lugar visitado. Mary decía que era distinto un mismo vino en una carpa del desierto a orillas del Sena que a orillas del Sena o en un templo tibetano, y comentaban que hasta habían sentido que se amaban de una manera novedosa, que su piel y sus sentidos respondían de diferente forma cuando estaban en alguno de sus viajes. Era evidente que todo aquello había dado un nuevo sentido a su vida en común. Y es que la historia de su amor ya rondaba más de 40 años con sus ires y venires, ya la tenían marcada en sus mentes y en sus cuerpos, ya se descifraban con solo una mirada y muchas veces antes de que el otro la expresara, ya sabían cómo adelantarse a su deseo o cómo halagarse o de cómo darse gusto. No en vano, muchos años antes, Antonio se había tatuado en el torso, al lado izquierdo, un corazón cruzado con una flecha y la leyenda que llevaba sus nombres y una promesa a la que no habían sido inferiores. Decía: consagraré el resto de mi vida a hacerte feliz. Nunca se había arrepentido por ello. Por el contrario, cada mañana ante el espejo se ratificaba la fuerza de su compromiso y la firmeza de su amor. Lo mismo ella cuando reposaba la cabeza en su pecho antes de conciliar el sueño. Pero no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, y estando en Turquía, sin que nadie lo presagiara, Antonio no despertó de su sueño, y después de 2 botellas de champaña que libó más gracioso y divertido que nunca, se acostó para morirse al lado de su Mary, quien no logró que despertara cuando lo sacudió. De inmediato, ella entendió que el pensamiento que la atormentaba en silencio durante tanto tiempo y que tanto había temido que algún día pudiera llegar, se había materializado, cumpliendo a cabalidad el terror de quedarse sola sin Antonio, Antonio muerto antes que ella, él ido y ella condenada a extrañarlo sin poderlo elegir y sin opciones. El trámite fue complicadísimo, si se quiere, dispendioso al extremo, y la burocracia turca y la voracidad monetaria de sus funcionarios se encargó de hacerlo literalmente imposible. Mary ya no tenía dinero, no habían comprado tarjeta de asistencia para la repatriación del cuerpo en caso de fallecimiento, nunca pensaron que eso pudiera ocurrir. Y Ana María, su hija, se hallaba precisamente en esos momentos en los desiertos de Afganistán, ejerciendo como parte del equipo de Médicos Sin Fronteras. No hubo forma de contactarla para contarle de su tragedia y pedirle que ayudara a resolver el serio problema que tenía a Mary al borde de la locura, literal. O sea, que la primera alternativa, la de transportar el cuerpo, estaba descartada. Los costos y las gestiones burocráticas lo hacían inviable. Lo mejor era cremarlo, pero por lo legal tampoco fue posible. En el sitio en donde se encontraban no había oficina consular de Colombia y solo la intermediación de un enfermero venezolano que se apiadó de ella a cambio de los últimos dólares que le quedaban y las pocas joyas que solía llevar a los viajes le permitió conseguir que lo incineraran casi que clandestinamente, insistiéndole que cargara las cenizas en una caja de galletas
empacada en la maleta como si fuera un encargo. Traerlo en una urna y pasarlo por la aduana como lo que era los restos mortuorios de un extranjero estaba prohibido y era un delito grave. Mary se tuvo que hacer a la idea de que no había lugar para el sentimentalismo, entendiendo que tenía que sacar lo que quedaba de su marido de allí tan rápido como pudiera. Comprendió que, si no lo hacía, se iba a enloquecer e incluso a morir de hambre y de soledad, y que ya no contaba con Antonio, que era el que resolvía siempre los problemas, y sobre todo los que tenían que ver con dinero y gestiones de viaje o en otro idioma, usualmente en inglés y algo de francés. Qué pesar, alcanzó a reflexionar sin reproche y con malestar con ella misma, pero ahora él se había tornado en un problema y le tocaba ya resolverlo a ella, y ni modo de abandonar sus amadas cenizas en ese lugar de bárbaros que a partir de entonces empezaría a odiar con todo su corazón. Al regresar, parecía que hubiera envejecido como 20 años de cuenta de su tragedia. Su rostro se hizo enjuto, su espalda se encorvó, nunca volvió a ser la misma. Ana María, la hija, se enteró solo 15 días después, en una llamada de rutina, y tan solo al cabo de 2 meses pudo regresar a Colombia a acompañar a su atribulada madre. Pero ya era una distancia enorme la que Mary le había impuesto al mundo, les impidió que compartieran el duelo como se hubiera esperado y trataran de superarla de manera conjunta para asumir la presencia del que había sido el hombre de sus vidas y que en esa etapa tanta falta les hacía. Encerrada en su mutismo, Mary veía pasar los días con los restos de Antonio puestos en la sala, sin poderlo olvidar, sin pasar ni un solo instante sin evocarlo, extrañándolo en todo momento y entendiendo que algo muy grande de ella se había llevado el hombre con su muerte repentina. La parte de la historia que conozco de Mary aquí termina. Supe después que al cabo de unos meses, Ana fue transferida a Turquía para hacer un reemplazo de una médica española que estaba en licencia de maternidad. Cuando le estaban haciendo la inducción, el coordinador invitó a su grupo para pasar unos días en Estambul y estando allí quiso llevarlos a conocer la Facultad de Medicina. Era un acto de cortesía a la que no cabía ninguna razón ni argumento para oponerse y todos aceptaron. Sin saber explicar el motivo, Ana se sintió extrañamente triste, como poseída por una melancolía que iba más allá de la fatiga por las largas jornadas o los cambios cíclicos de su organismo. Solo vino a entenderlo luego de visitar varios departamentos de la centenaria Escuela de Medicina, en donde al final entraron al edificio de morfología, al anfiteatro en donde practicaban anatomía. Petrificada, vio el tatuaje en el pecho del cuerpo de su padre. En él, los 2 nombres unidos por una flecha que ni la muerte pudo separar y la promesa de consagrar el resto de su vida a hacerse muy felices. Estaba magro y pálido, con la nariz más aguileña de como la recordaba, ya sin su chivera de siempre, canosa en los últimos años, perfilado y serio como decían los árabes, que quedaban los muertos a los que la parca había sorprendido de improviso y que no se habían preparado para el viaje sin retorno. Salió de inmediato del salón y no pudo contener un llanto de esos que parten el alma, como el de una madre que ha perdido a su hijo único. Nadie le escuchó, hizo la forma de escabullirse una semana con algún pretexto de salud que le costó severas reconvenciones por parte de su superior. Cuando se tranquilizó, hizo varias llamadas llenas de largos silencios a su madre. Le dio la impresión de que ella hubiera preferido que no la contactara por aquellos días. Trató de asimilarlo y de paso entender el estado emocional de las dos. Para tratar de recuperar el cadáver de su padre, tuvo que contarle todo a su jefe. No quería hacerlo, pero era necesario. A falta de documentos, demostró su parentesco con cientos de fotos que tenía en su portátil. Y de nuevo los vericuetos de la famosa tramitomanía turca querían imponerse para entorpecer la gestión y, por supuesto, sacar tajada. Hasta un ministro exigía su parte del pastel. El médico no lo permitió y amenazó con demandar a la facultad, al gobierno, a todo el que se interpusiera. Al fin lograron reclamar el cuerpo de Antonio y pudieron cremarlo. Ana se reía con pesadumbre y sin compartir con nadie al ver la cruel ironía de la doble cremación de su padre. Esta vez la verdadera y definitiva. Él mismo se hubiera burlado de la situación, pensaba. Él, que decía que ya estaba tan viejo que no se cosía con 2 hervores de lo duro que tenía el cuero. Ahora necesitaba 2 sesiones de candela,
más la que le esperaba en el infierno del librepensador y ateo que siempre había pregonado en vida, recordaba a ella con un gesto amargo y una sonrisa agridulce. Después de eso, Ana nunca regresó a Turquía. Como un fetiche macabro, carga para todas partes el frasco oriental marcado con la foto de su padre y los restos en su interior. Mary falleció 2 años después. En la sala de su casa reposaba su versión de los restos de Antonio. Ana nunca le quiso contar a su madre la segunda parte de su historia. Siempre pensó que realmente no valía la pena.